Bien, estamos nosotros, vamos a repasar nuestra primera lección de Derecho Internacional Privado. Vamos a ver acá la semana número 1, el Derecho Internacional Privado. Nos vemos aquí que existen relaciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional privado y todas ellas tienen la particularidad de tener un elemento extranjero. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional privado? Cuando existe la condición de un elemento extranjero. Mientras el elemento extranjero no esté presente, no se podrá aplicar el derecho internacional privado. Entonces aquí vemos cómo surge ante la presencia de un elemento extranjero, existe un conflicto en nuestras normas. Es así como el derecho internacional privado va a estudiar las diferentes relaciones jurídicas internacionales entre los sujetos privados o donde existe un interés privado también para ello. El derecho internacional privado a la vez se va a ocupar de aquellas situaciones en las cuales interviene un elemento extranjero. Señores alumnos, tengan mucha atención a estas diapositivas. Estamos haciendo un repaso, como por ejemplo, sobre todo en este concepto, en lo que se refiere al derecho internacional privado. ¿Qué busca? El derecho internacional privado es una rama del derecho en el cual va a analizarse relaciones entre diferentes sujetos privados, ¿bien? Estos sujetos privados, por ejemplo, es decir, de personas que tengan alguna peculiaridad. ¿Cuál es esta peculiaridad, por ejemplo? Es que entre estas relaciones hay un elemento extranjero, hay un elemento extranjero que está presente. Entonces, mientras exista este elemento extranjero, se tiene que aplicar un derecho internacional privado. En esta parte de la diapositiva, por favor, tengan en cuenta que, que existe pues acá una, hay que tener en cuenta que existen diferentes conceptos del derecho internacional privado. Entonces, eh, encontramos acá, por ejemplo, lo que nos dice Herrera Mendoza, que el derecho internacional privado es una ciencia, al igual que Sanojo nos dice que es una ciencia. Herrera Mendoza dice que es una ciencia que establece principios para resolver conflictos entre legislaciones, sea entre personas, que pueden ser entre civiles, o sea entre particulares, entre relaciones entre comerciales también, que son relaciones de tipo mercantil y judiciales de diferentes estados. Entonces, cuando hay también en estas relaciones civiles, mercantiles, un elemento externo o extranjero, es donde se tiene que aplicar el derecho internacional privado. Asimismo, encontramos a Sanojo, que señala que es una ciencia también, pero en la cual esta ciencia para Sanojo tiene como objeto fijar en qué caso se va a aplicar leyes de un estado y en qué caso se va a aplicar las leyes de otro estado. Es decir, te pueden aplicar leyes de un estado en el territorio de otro, sí se puede aplicar, y eso es lo que para Sanojo que es el derecho internacional privado. Así también a Antonio Sánchez de Bustamante señala que es un conjunto de principios, ¿no? Principios las cuales van a determinar en este espacio la competencia ante dos normas, ante dos estados diferentes, ¿qué norma vamos a aplicar en este caso, ¿no? Y es así también como Joaquín Caicedo Castilla señala que el derecho internacional privado es una rama del derecho que tiene por objeto, además de estudiar las nacionalidades de las personas, tiene por objeto también aplicar la norma, resolver los conflictos con la aplicación de la norma adecuada para esos casos, ¿no? Entonces, estos estados están sufriendo una posición porque hay un conflicto entre ellos sobre qué norma se debe aplicar. Y es por eso que al existir este conflicto, según Joaquín Caicedo Castillo, da solución a aplicar el derecho internacional privado. Asimismo, vemos, por ejemplo, Niboyet señala que el derecho internacional privado es una rama del derecho público que va a tener por objeto fijar
la nacionalidad de los individuos, y una vez que se fije la nacionalidad de los individuos, a señalar qué normas se va a aplicar, qué normas van a gozar estos extranjeros, cómo se van a resolver los conflictos, las leyes, asimismo, cómo se va a fijar, pues resolver conflictos como por ejemplo el nacimiento, extinción de los derechos, y asimismo asegurar por último el respeto de estos derechos. Balestra también señala que el derecho internacional privado es una rama del derecho, cuyo objeto es el estudio y regulación de las relaciones jurídicas en que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa local. Vemos también que Batty-Fall y Lagarde señalan que el derecho internacional privado es el conjunto de reglas aplicables a los individuos en las diversas relaciones privadas internacionales. Asimismo, Weber Goldsmith señala que es un conjunto de soluciones que van a, pues, a dar ante estas situaciones jurídicas sociales privatistas dentro de una sociedad cuando existe un elemento extraño o extranjero basado en el respeto de dichos ciudadanos. Entonces, el derecho internacional privado tiene como objeto, en primer lugar, resolver conflictos de donde surja un elemento extranjero, que puede ser una persona, puede ser una propiedad, puede ser un bien. Entonces, acá va a vincular a dos o más sistemas legales de vigencia. Entonces, va a haber un conflicto entre dos o más normas de sistemas jurídicos totalmente diferentes. Entonces, el conflicto, una vez que surge, para dar la respuesta, ¿cuál de las normas se van a solucionar en este caso? ¿Cuál de las normas vigentes se va a aplicar? Entonces, para ello surge el derecho internacional privado. Entonces, aquí vemos que el derecho internacional privado va a dar soluciones cuando existe la presencia de un elemento extranjero. Entonces, aquí para poder determinar cuáles son los casos que surgen referente a la aplicación de las normas nacionales y extranjeras, es que se dan la siguiente clasificación. Existen problemas absolutamente nacionales. ¿Qué quiere decir esto? En los cuales no existen elementos extranjeros, ya que todos sus elementos en el momento crítico se vinculan en un país. Entonces, por ejemplo, el caso de ciudadanos que viven en Venezuela, que tienen sus bienes en Venezuela, que tienen su familia en Venezuela, ¿qué ley se va a aplicar? La ley venezolana. Estas normas absolutamente nacionales no son de interés para el derecho internacional privado. Otro caso, peruanos que tienen su empresa aquí en Perú y que tienen sus actividades comerciales en Perú. Tampoco es de interés para el derecho internacional privado, puesto que aquí se va a aplicar normas exclusivamente de derecho nacional. También tenemos las normas absolutamente internacionales. Estas normas sí son de interés para el derecho internacional privado. En este caso, existe un elemento extranjero. Por ejemplo, dos ciudadanos, uno francés y otra española, que se casan en Italia y luego pasan a vivir un tiempo a Inglaterra y después se van a Alemania y por último trasladan su domicilio a Venezuela, donde interponen su juicio de divorcio. Entonces, estas que son netamente, absolutamente internacionales, son para aplicar en el derecho internacional. Pero también puede pasar algo, lo siguiente, que puede surgir una norma exclusivamente nacional que va a terminar siendo relativamente internacional. Y es así cuando existen normas en las cuales hay un elemento nacional, pero que termina convirtiéndose en un elemento internacional, como por ejemplo cuando los cónyuges que viven en un país trasladan su domicilio a otro. Entonces, inclusive se pueden divorciar en otros países. ¿Cuál es el fundamento de que exista el derecho internacional privado? Es que en nuestra sociedad es una sociedad internacional donde el hombre ya no está en un solo lugar. El derecho internacional privado va a fundamentar su existencia en las diversas relaciones jurídicas internacionales en la cual el hombre va a tener sus relaciones jurídicas a un estado determinado. Así, por ejemplo, va a existir un conflicto normativo que va a tener que solucionar. Entonces, el derecho internacional privado surge para poder dar soluciones y resolver qué los derechos ante qué norma aplicar y cuál es la ley competente. Para tomar en cuenta qué normas se van a aplicar
es que existen los tratados y convenios internacionales, al igual que las normas locales llamadas normas de remisión, es decir, normas a las cuales se va a derivar la aplicación de un derecho extranjero. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué se tiene que aplicar normas de derecho internacional en un país que no lo es? Porque el ciudadano, al vivir durante un tiempo en ese país, adquiere derechos al igual que los demás ciudadanos, que los tratados internacionales tratan de incentivar a que cumplan. Ahora, tenemos acá dos situaciones. En primer lugar, que estados deben garantizar un estándar mínimo de sus derechos a los estos extranjeros, partiendo de los derechos del principio del derecho internacional privado, los derechos adquiridos, los fundamentos para la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, entre otros. Y en segundo término, por ejemplo, en segundo término vemos aquí que tenemos, tenemos la existencia de la comunidad internacional en la cual obliga a que los países cumplan con los tratados en los cuales se ha indicado que se exoneren, que se eviten los conflictos. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuáles son las causas en las cuales, por qué se produce el derecho internacional privado, vamos a encontrar normas, causas de todo tipo. Vamos por la primera, la causa de orden sociológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con el entorno del hombre en la sociedad? El hombre es un ser racional. Al ser un ser racional, es por naturaleza puede convertirse en un cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que puede ir por el mundo creando relaciones jurídicas, comprando bienes, casándose, teniendo hijos. Es decir, el hombre no hay un límite. No se le puede prohibir a estas personas que puedan seguir con su vida y llevar su vida a otros lugares, porque somos ciudadanos del mundo. Esa es la causa del orden sociológico que explica por qué tiene que existir un derecho internacional privado, porque podría ser muy simple, los estados dirían, nadie aplica una norma diferente. No, acá vemos que sí se permite aplicar la norma extranjera en un territorio que no lo es. Asimismo, vemos que el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales ahora nos ha puesto en un mundo globalizado. ¿Y cuáles? Ya hemos visto las causas de orden sociológico, ahora vamos a ver las causas de orden jurídico por los cuales existen los diferentes sistemas jurídicos que conforman la comunidad internacional. Entonces acá viene el término llamado particularismo jurídico. En este caso, cada país tiene un propio ordenamiento jurídico y va a tratar sus asuntos de manera diferente. Por ejemplo, tenemos la sevicia, la injuria grave o excesos. Puede llamarse en otros países como incompatibilidad de caracteres o considerarse como diferencias irreconciliables. Entonces aquí surge el derecho internacional privado para dar solución a esas incompatibilidades de las diversas normas. ¿Qué se necesita para aplicar una ley a un caso concreto? No todos los casos se va a aplicar normas de derecho internacional privado. El derecho internacional privado, en primer lugar, es un fraccionamiento del mundo jurídico a nivel internacional. Es decir, el derecho internacional privado va a aplicarse a diversas legislaciones en estados diferentes. Ahora, muchas veces se confunde en identificar al ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, ya existe ese Estado, existe su orden, pero sin embargo existen otros estados con otras normas en los cuales da la presencia de varios sistemas jurídicos. Este fenómeno se distingue de los estados federales. Por ejemplo, en los estados federales existe la presencia de estados unitarios, por ejemplo. Otro presupuesto para la existencia del derecho internacional privado es el intercambio humano. Como las personas van, las personas vienen, pasan por diferentes legislaciones a lo largo de su vida.
si es que estuviera en diferentes países. Entonces, acá se van a dar dos supuestos, por ejemplo, la diversidad de soberanías o leyes que se van a aplicar en los territorios y consecuentemente que es propio de un Estado privatista, es decir, netamente relaciones de derecho civil, y consecuentemente en presencia de una relación jurídica de derecho internacional privado. Es decir, estos ciudadanos, un ciudadano peruano y otro extranjero que realizan algunas actividades de cualquier tipo en nuestro territorio peruano, se encuentran ante la norma peruana, pero también ante la norma extranjera para aplicar. Entonces acá vamos a ver algunas consideraciones sobre la denominación del derecho internacional privado. En primer lugar, el derecho internacional privado se han empleado diversos nombres, como por ejemplo, derecho internacional privado universal del hombre. Eso es lo que señala Calandrelli. O sea, estos son diferentes nombres con los que se ha llamado al derecho internacional privado, es decir, cómo lo llaman algunos autores. Por ejemplo, Harrison dice el derecho de las jurisdicciones combinadas. Katzimbali dice que es un derecho privado de elemento extranjero. Martin Wolf lo llama el derecho de la colisión y Manuel Torres Campo el derecho extraterritorial. Acá vemos que existe una denominación más conocida y empleada, se debe a la escuela holandesa. La escuela holandesa tiene una gran influencia en nuestras normas de derecho internacional privado. Por primera vez se emplea este término en un libro llamado Comentario de los conflictos de las leyes. Y es así como el jurista alemán Wilhelm Scheiner explica que él explica en su libro Denominación de su patria, y luego traslada a Alemania, él explica, pues, aplica esta denominación. Una en Francia y otra, perdón, en Alemania y otra también, este término se traslada también a Francia. Entonces, a pesar de que tiene un origen norteamericano, este término de derecho internacional privado se extiende por el mundo y ha sido adoptado en Europa continental y América Latina. Entonces vemos que el derecho internacional privado también se relaciona con otras normas, como por ejemplo con el derecho interterritorial. ¿Qué cosa es el derecho interterritorial? Dice, los conflictos interterritoriales se presentan con mayor frecuencia en los estados federales. Un ejemplo lo constituye los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el derecho interterritorial no es el internacional o el derecho internacional, sino es el interterritorial. En principio, cada estado tiene su propia legislación, como es en el caso de las federaciones. Entonces ellos aplican internamente, también surge un conflicto entre sus diferentes estados sobre qué norma se va a aplicar. Asimismo, vemos que ante la falta de una regulación especial, que es aún poco frecuente, se va a aplicar las normas de conflicto de carácter general vigentes en su respectivo ordenamiento jurídico. Y es así como vemos que el derecho internacional delimita la aplicación de qué normas jurídicas se van a aplicar a un determinado grupo humano, muy desarrollado en la Edad Media, cuando cada pueblo vivía acostumbrado a sus propias normas. Perdió entonces la importancia posterior, limitándose a los estados coloniales. Entonces vemos que en un inicio, el, en, el, en, en la Edad Media se dieron los de los estados feudales y luego pues pasó a los estados coloniales. La diferencia pues también se basa en que la religión ha creado ciertos derechos que han perdurado hasta nuestros días, sobre todo en los países donde se aplica la religión islámica, donde el Corán y sus normas son a la vez Biblia y a la vez material de consulta en religión y también en derecho. Y bueno, también nos dice acá una norma internacional que el Estado reconoce la existencia de los pueblos.
así también como comunidades indígenas. También reconoce su organización social, su organización política, su organización económica. Reconoce sus culturas, reconoce sus usos y costumbres, idiomas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar las formas de vida, ¿no? Estos son principios de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es entonces el derecho internacional público? El derecho internacional público es entendido como una rama del derecho, pero el derecho público, no de los privados, sino de los estados y demás sujetos del derecho internacional. Estas normas de derecho internacional público se crean, modifican y extinguen derechos subjetivos y es un derecho material, pero entre estados. Es un concepto predominante, tiene carácter indicador y regula situaciones del derecho privado. De esta manera es que la materia regulada por estas ramas jurídicas es diferente y la naturaleza de las normas en cada una de ellas es distinta. Entonces surge la idea de tener un derecho material unificado. La unificación del derecho se va a dar a través de la aplicación del derecho internacional privado. Es un término idealista. Se espera que algún día pueda pues haber una sola norma, un solo interés y que los países puedan responder a los diferentes intereses recíprocos que existen entre los estados. Por ejemplo, la Unión Europea ha dado una solución, ¿no? Ha integrado sus normas de regionales, las ha unificado en materia, ¿no? Y se aplican todos, por ejemplo, una sola norma en Europa. Asimismo, ha creado normas de contenido uniforme y en derecho internacional privado actúan regulando la vida jurídica internacional. ¿Y qué es el derecho comunitario? Como su propio nombre lo dice, el derecho comunitario busca la integración del derecho internacional privado en el establecimiento de normas materiales. Es decir, buscar una unificación jurídica. Es el caso para evitar así que en el futuro haya conflictos, para que puedan solucionarse, pero podemos nosotros darnos cuenta que es casi imposible la unificación, pero se habla ahí del derecho comunitario. Y luego, ¿qué es el derecho comparado? También es importante porque aquí se utilizan muchos métodos para comparar el derecho, como por ejemplo, encontramos cómo se debe ayudar y comprender la naturaleza y función del derecho internacional privado. Además, contribuye a su elaboración como disciplina científica. También el derecho internacional privado se utiliza el método comparado para construir técnicas, métodos adecuados de aplicación e interpretación. Así también vemos que el método comparativo sirve al legislador o al juzgador para poder corregir con éxito cualquier resultado justo, práctico y eficiente sobre cualquier elemento esencial que exista en la aplicación de normas concretas que constituyen esta parte especial del derecho internacional. Muy bien, nos vamos entonces a conocer rápidamente las fuentes del derecho. No nos da más tiempo, tenemos que ir avanzando. Vemos aquí, por ejemplo, las fuentes del derecho internacional privado, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? Son las siguientes. Tenemos en primer lugar el libro 10º del Código Civil, que está en el Código Civil. Ahora, tenemos la Ley Nacional Interna, también es una norma de derecho internacional privado. 2, la jurisprudencia interna o nacional, la doctrina nacional. Luego vemos los tratados internacionales, ya salimos de la esfera nacional para ya ir a las supranacionales, como son los tratados internacionales. También tenemos los principios generales del derecho internacional, también tenemos la costumbre internacional, la doctrina internacional, a la jurisprudencia internacional y las convenciones entre particulares también.
Vamos a ver viendo una de cada una. ¿Qué es la ley nacional? Las leyes nacionales son nuestras normas que nosotros tenemos en nuestros códigos, código civil, código penal. Forman parte también del derecho internacional privado, como por ejemplo en el caso del Código Civil, pues están en el artículo, en el libro 10 y son muy importantes porque las normas de derecho internacional privado frente a los tratados prevalece las normas de derecho internacional privado, es decir, ningún tratado puede violar las normas nacionales. En la Constitución Política del Perú también encontramos, sobre todo en el artículo 55 al 57, los tratados. También encontramos algunos artículos sobre la no discriminación, el derecho de las personas, el régimen económico, el debido proceso. Es decir, en la Constitución también existen valores, criterios para interpretar, aplicar a varios sectores del derecho internacional privado. ¿Cuáles son los principios del derecho internacional privado? Son estos. Principio de legalidad, uno. Principio de seguridad, dos. Este principio llamado también principio de seguridad jurídica, dos. El derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, tres. El derecho a la igualdad, no discriminación por por la calidad de extranjero, ciudadano extranjero, cuatro. Entonces encontramos aquí que en estos artículos de la Constitución Política del Perú se respaldan estos derechos. Y vemos el Código Civil peruano lo encontramos en el libro 10 y recoge pues normas indirectas, ¿no? Todas esas normas que están en el derecho internacional privado que buscan pues dar soluciones a diferentes conflictos de aplicarse ante una ley. Entonces, aquí encontramos las leyes nacionales, son leyes que se regulan en un país y se va a aplicar a los naturales o que están allí y que han nacido. Y por opción también podría pues aplicarse a aquellos que han perdido su nacionalidad o la recuperan la nacionalidad o tienen pues en este caso doble nacionalidad y una de ellas va a aplicar también la nacionalidad peruana. ¿Qué cosa es una ley de extranjería? Una ley de extranjería se va a aplicar para los casos de migrantes, para los casos de ingreso, permanencia, visa, salida de ingresos del país, derechos y obligaciones de los extranjeros en el territorio de la República, así como las diferentes sanciones que se van a aplicar, los deberes y responsabilidades de autoridades y funcionarios peruanos frente a estos extranjeros. ¿Cuál es la ley que se va a aplicar aquí? La ley de contratación de extranjeros. En este caso, estas regulan las relaciones laborales de extranjeros, las limitan, exoneran de porcentajes de contrataciones de extranjeros. Entonces, acá, por ejemplo, hay ciertas normas, por ejemplo, en el comercio, donde cuando ustedes vean otras normas, van a darse cuenta que hay ciertas limitaciones, por ejemplo, que la ley de extranjería exige y prohíbe a sus ciudadanos. Entonces, en la ley de contratación que nosotros tenemos en el derecho laboral sobre el número de extranjeros nos dice que hay limitaciones, ¿no? Que hay un porcentaje limitado para la contratación de extranjeros. Y los tratados, como vimos la clase pasada, buscan foros de codificación internacional. ¿Qué significa esto? Son formas de cooperación en el plano internacional. Miren acá el concepto, tratados, ¿qué cosas son? Foros de codificación internacional. ¿Qué son los tratados? Foros de codificación internacional, porque aquí son como chats, ¿no? Chats. Van a conversar sobre diferentes temas que va a tener de interés para todos por igual. Estas son las normas de codificación internacional. Así también mismo vemos que a través de los tratados los países van a colaborar, van a cooperar en un plano internacional. Se va a dar un esfuerzo de codificar, sistematizar, armonizar las normas de derecho internacional privado. Asimismo, se va a dar que dentro de este amplio espacio intergubernamental se va a dar en mayor o menor medida, se va a ocupar la codificación del derecho internacional privado.
Nos encontramos aquí ante organismos dedicados exclusivamente a tal labor. ¿Cuál es ese organismo? Tenemos varios. Tenemos la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y tenemos a UNIDROIT, que también van a aplicar normas de derecho internacional privado. Entonces, estas organizaciones, existen también otras organizaciones como las Naciones Unidas y la OEA, ¿no? La ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la OEA, Organización de Estados Americanos. Estos van a poseer órganos dedicados a armonizar tales normas. Y así también encontramos otra comisión muy importante para el sistema comercial, como es el derecho en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, llamadas las normas de UNCITRAL. Por su parte, también dentro del marco de la OEA encontramos al Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro, el cual realiza importantes tareas, especialmente a través de diferentes conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado. También tenemos la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Es una organización intergubernamental que tiene por objetivo promover la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. En la actualidad tenemos 69 estados que son miembros de la Conferencia de la Haya. A su vez tenemos 130 estados en todos los continentes que son parte de una o varias de las 39 convenciones de la Haya. También tenemos que como principal actividad de todos estos organismos es la negociación, elaboración de tratados o convenciones internacionales de diversas materias de derecho internacional privado, cooperación judicial y administrativa internacional, conflicto de leyes en materia de contratos, delitos, obligaciones alimentarias, estatuto, protección de los niños, relaciones entre cónyuges, esposos, la familia, el matrimonio, el testamento, la sucesión, es decir, todo aquello que se necesite aplicar o solucionar, se van a pues a solucionar a través de los tratados, convenciones internacionales que existen para cada caso. Y vemos también aquí cómo una vez que se adopta un texto legal, las comisiones especiales integradas por expertos de los miembros de los diversos gobiernos de los estados se va a ocupar de examinar el funcionamiento práctico de las diferentes convenciones, van a prestar una asistencia técnica y van a dar consejos jurídicos de orientación política a los estados en relación a la aplicación de qué normas se van a aplicar. Asimismo, se van a analizar jurisprudencia, se van a aplicar prácticas, convenciones, a fin de alcanzar una interpretación coherente de las mismas. Y es así como encontramos las convenciones más recientes adoptadas por la Conferencia de la Haya. En primer lugar, tenemos la competencia de la ley aplicable de 1997. Esta competencia es muy interesante, puesto que esta norma va a solucionar conflictos de competencia. También tenemos la ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental en el caso de protección de menores de 1996. También tenemos la protección internacional de los adultos, que son las personas de tercera edad, los cuales también necesitan ser protegidos. Imagínense a un niño, imagínense a un padre, imagínense a un adulto en el extranjero. Necesitamos, ya que ellos están lejos de sus ciudades, necesitamos que existan normas para para que las protejan. Asimismo, encontramos algunas convenciones sobre diversos acuerdos, como por ejemplo elección de foro, alguna convención sobre la ley aplicable, qué ley se va a aplicar a ciertos derechos sobre títulos poseídos por medio de un intermediario, ¿no? Ya son normas de derecho real, por ejemplo. Y también vemos la Convención sobre el Cobro Internacional de los Derechos de los Alimentos, que es muy interesante, puesto que esto permite al que se cobre los alimentos se cumpla a pesar de que los padres no se encuentren en la ciudad. El protocolo también sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, ¿no? Bien,
Entonces hemos terminado la diapositiva número 3. Presten atención que seguimos con la diapositiva, perdón, hemos terminado la 2, vamos con la 3, que es el convenio sobre diferentes competencias judiciales que existen en materia extranjera, civil y comercial. Entonces, cuando se trata de explicar cómo es que se aplica ante diferentes conflictos sobre qué ley aplicar en el caso de resoluciones extranjeras, nosotros vemos aquí que estas pueden ser de materia civil y mercantil. Entonces, existe un convenio sobre esta competencia judicial. Eh, pero van a ser exclusivamente de materia civil y mercantil, nada más. Civil y mercantil. Acá van a entrar, por ejemplo, para armonizar qué normas jurídicas, limitar los lugares donde se pueden entablar ciertas relaciones jurídicas, sobre los procesos, sobre los tribunales, así evitando pues que una persona pueda ser juzgada en dos diferentes espacios, lo cual sería penoso, sería dañino para el sistema, porque estaría pues evitando la multiplicidad innecesaria de diversos procesos. Asimismo, encontramos que, que las decisiones judiciales muchas veces pueden ser contradictorias y podría ser pues diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El convenio sobre competencia judicial y resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y comercial busca pues agilizar el reconocimiento y el cumplimiento de esas decisiones judiciales. Luego encontramos otra comisión internacional que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Esta comisión, que llamada CNUDMI o UNCITRAL, CNUDMI es en inglés y UNCITRAL en español, estas comisiones buscan, ¿no? Buscan pues, perdón, CNUDMI es en español y un citral es en inglés. CENUDMI es en español y un citral es en inglés. Entonces acá la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil o CENUDMI, o llamada también un citral en inglés, esta comisión ha sido creada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1966. Esta comisión se crea para promover la progresiva armonización y unificación del derecho, pero de materia mercantil internacional. Entre sus actividades principales tenemos, por ejemplo, la elaboración de diferentes convenios, leyes modelos y algunas normas aceptables a escala mundial. Asimismo, tenemos la preparación de guías jurídicas y legislativas, la formulación de recomendaciones de gran valor práctico, entre otros. También tenemos aquí la presentación de información actualizada sobre diversas jurisprudencias referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno. Asimismo, tenemos la prestación de asistencia técnicas en proyectos de reforma de la legislación, la organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil uniforme. También encontramos que dentro de esta labor del CENUDMI ha sido relevante la elaboración de textos que incluso han sido pilares en diversas esferas, entre los que se mencionan algunos. ¿Cuáles son esos textos que ha realizado CENUDMI? Está, por ejemplo, el análisis de los convenios de las Naciones Unidas sobre los contratos de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, las reglas de Rotterdam, la ley modelo CENUDMI sobre conciliación comercial e internacional, la guía jurídica de CENUDMI sobre operaciones de comercio compensatorio internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales. Otras como normas uniformes sobre cláusulas contractuales en las que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento. Luego tenemos la ley modelo CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional, enmendada en 2006, el reglamento de arbitraje CENUDMI de 1976,
la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra y venta internacional de mercancías, el reglamento de conciliación de CENUDMI también. Luego tenemos el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. ¿Qué cosa es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT? Es una organización basada intergubernamental cuya comisión consiste en estudiar la manera de armonizar y coordinar el derecho privado de los estados o grupos de estados y prepararlos gradualmente en la adopción por parte de diversos estados. Es decir, esta convención está integrada por 59 estados y busca pues aplicar modelos de leyes, ¿no? Y en algunas ocasiones promover los convenios. Existe un desarrollo del derecho internacional privado en el ámbito regional, también existe. El derecho internacional privado es desde hace buen tiempo, nos dice acá esta diapositiva, un gran instrumento. Facilita el movimiento de personas, facilita el intercambio de bienes y servicios, fomenta la integración, combatiendo cualquier actividad transfronterizada en la cual no se reconozca o sea ilícita. Se busca aquí también promover el proceso de codificación del derecho internacional privado interamericano. Ha sido una de las actividades jurídicas permanentes de los estados americanos desde las últimas décadas del siglo XIX. Asimismo, a través de eh, UNCITRAL también, perdón, UNIDROIT también reconoce los primeros tratados como el de Montevideo y el del Código de Bustamante, que es motivo de la siguiente elección, que vamos a repasar también, de 1928. Estas normas de UNIDROIT sentan las bases para el establecimiento del derecho internacional privado en el hemisferio occidental. Y luego vemos que en 1971 hubieron algunas conferencias especializadas interamericanas del derecho internacional privado o CIDIC, que son reuniones intergubernamentales para tratar algunos asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana. Hasta la fecha se ha suscitado más de 26 convenciones interamericanas, todas ellas basadas en proyectos elaborados por el, ¿no? Las, por ejemplo, tenemos el Consejo Jurídico Internacional, que es perdón, la Comisión Jurídica Internacional, estas comisiones interamericanas. También se discute, por ejemplo, hubieron también otras 6 conferencias especializadas, como por ejemplo el CIDIP, que es de Panamá, de 1975. Acá se adopta convenciones de las siguientes materias, por ejemplo, los exhortos, cómo se van a notificar los documentos, cómo se va a poder enviar una notificación de un lugar a otro, las letras de cambio, pagarés, facturas en materia de cheques y arbitraje comercial e internacional. También encontramos el CIDIP, la reunión en 2 y el CIDIP 3. La reunión 2 del CIDIP fue en Montevideo, en Uruguay, 1979, y se adoptan convenciones sobre normas generales de derecho internacional privado, domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado, algunos protocolos adicional a la Convención sobre Exhortos, cartas rogatorias de 1975, eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, cumplimiento de medidas cautelares, cheques y sobre sociedades mercantiles. Así también tenemos el CIDIP 3 que se dio en La Paz en 1984, aprobó convenciones en materia de adopción de menores, personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado, competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras y el protocolo adicional sobre recepción de pruebas del extranjero de 1975. También tenemos la CIDIT 4 y la CIDIT 5. La 4 se volvió a dar en Montevideo en el año 1988
89, en la cual se adopta las diferentes convenciones sobre obligaciones alimentarias, ¿no? Para poder actualizar cuáles van a ser los criterios que van a tomar los diferentes estados ante estas situaciones de derecho internacional, así como también alimentos, en el transporte de mercancías. Y luego en México, en 1994, tenemos pues que se aprobó la Convención Interamericana de los Derechos aplicables a los contratos internacionales, por ejemplo, y la Convención sobre el Tráfico Internacional de Menores, que también se busca, acabar con la trata de personas, así también sobre acabar con la esclavitud, cualquier otro daño que se les haga a los menores. Hay que recordar, alumnos, que la diapositiva número 4, que nosotros hemos tenido a la vista, es la misma que la diapositiva número 3 que acabamos de leer. Es la misma, porque esto lo hicimos aprovechando, hicimos dos, ¿no? Hicimos la 3 y la 2, la mitad de la 3 y luego terminamos con la 3 a la siguiente, perdón, la 4, que es la 3. Entonces, semana 3 y semana 4 es la misma diapositiva, razón por la cual no lo vamos a volver a repetir. Pero pasemos entonces a la semana número 5. Bien, en la semana número 5 nosotros vamos a encontrar algunos principios generales del derecho internacional privado. ¿Qué son los principios generales del derecho internacional privado? Son razonamientos, son apotegmas jurídicos, son lógicas jurídicas, son frases, enunciados, los cuales se tienen que cumplir. Así como es una fuente del derecho también, el derecho internacional privado. Así como existe en el derecho en general, las fuentes generales del derecho se constituyen en una fuente idónea para su aplicación. Los principios generales del derecho internacional privado, entre ellos tenemos el derecho nacional. Vamos a conocer entonces que el derecho internacional privado también tiene entre sus principios, por ejemplo, la siguiente frase: el derecho nacional limita la aplicación de la ley extranjera. ¿Qué significa ello? Que prima, prima antes que la aplicación de la ley extranjera, que va a primar la aplicación de la ley nacional. Nunca al revés. ¿Por qué? ¿Por qué prima la norma nacional a la extranjera? Por razones de protección de un orden público e interno. Por ejemplo, ustedes se van a la casa de sus compañeros, que es otra familia. ¿Qué norma van a aplicar? ¿Qué norma se va a someter? ¿La de ustedes, sus costumbres o las costumbres de la familia donde están visitando, de donde están, ¿no? Luego tenemos otra. La lex fori o ley de tribunal califica la relación jurídica. La lex fori o la ley del tribunal califica la relación jurídica. ¿Qué es eso? Dice que se realiza como trámite previo a la aplicación de la ley en casos de conflicto para la protección de las instituciones jurídicas. Es decir, esta ley fori o la ley del tribunal va a aplicarse en una relación jurídica. Entonces, ante el conflicto para la protección de las diferentes conflictos que pudieran surgir entre las diversas instituciones jurídicas, nos señala que la ley del tribunal califica la relación jurídica. Es decir, ante este conflicto, quienes van a decidir son los jueces. Cuarto principio general del derecho internacional. El derecho nacional reconoce los derechos adquiridos legalmente.
El derecho nacional, o sea, el derecho de un país, reconoce los derechos adquiridos legalmente. Es decir, viene una pareja de esposos extranjeros, acá en el Perú no podemos pretender desconocer su matrimonio, porque ellos lo han adquirido legítimamente. Entonces, nuestro derecho nacional debe reconocer los derechos adquiridos por ellos legítimamente. Asimismo, nos dice acá que se van a reconocer los derechos adquiridos conformes a la ley extranjera, pero sus efectos deben adecuarse a la ley nacional. Si bien por una parte se va a reconocer a esta ley extranjera, pero los efectos de esta norma, es decir, hasta dónde se va a aplicar, deben adecuarse a una ley nacional, que es en el caso de Perú, ¿no? ¿Qué más? 5. El derecho nacional le corresponde regular en forma exclusiva lo relativo a la pérdida de la nacionalidad y del domicilio. Repito, al derecho nacional le corresponde regular en forma exclusiva lo relativo a la adquisición y pérdida de la nacionalidad y del domicilio. ¿Qué significa esto? Que solamente las leyes peruanas van a ser las que se van a aplicar para regular cualquier situación relativa a la adquisición y pérdida de dicha nacionalidad y por ende del domicilio. La ley nacional le va a corresponder normar situaciones jurídicas de los extranjeros. En lo que se refiere a la entrada, permanencia, salida, expulsión, reingreso y demás condiciones de equidad aplicables al extranjero. La ley nacional es la que le corresponde normar ante situaciones jurídicas a los extranjeros. Entonces, la ley que va a primar ante todo es la ley peruana. La ley peruana es la que va a decidir cómo se va a hacer, cuando ingresen, cuando salgan, porque van a pasar por nuestro territorio. Es como que ustedes tengan que abrir sus puertas para que puedan pasar sus vecinos. Usted no va a someterse a la hora que quieren sus vecinos. Ustedes van a decidir a qué hora se ingresa, a qué hora se sale, bajo qué condiciones se ingresa, bajo qué condiciones se sale, ¿no? Porque estamos hablando de un territorio a otro. Asimismo, tenemos que la administración de justicia debe ser igualitaria. Debe ser igualitaria esta administración de justicia tanto para los nacionales como para los extranjeros. La administración de justicia debe ser igualitaria tanto para los nacionales como para los extranjeros, así como sus fallos que deban ser dictados de conformidad a su legislación. Estos fallos deben ser reconocidos y pueden ser cumplidos en los territorios de los demás estados cuando fuera necesario. Entonces, toda norma debe ser igualitaria, tanto para los nacionales como para los extranjeros, así como sus fallos dictados en conformidad a su legislación deben ser reconocidos para ser cumplidos en los territorios de los demás estados cuando fuere necesario. Otro principio general del derecho: los delincuentes que han sobrepasado las fronteras en el que han delinquido deben ser entregados por el estado en que se encuentran. Es decir, ha llegado un delincuente aquí. Este delincuente viene cometiendo delito en Ecuador. Ha llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos entregarlos el estado en que se encuentra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Devolverlo al país para pues evitar que estos delincuentes se queden impunes, porque lo que ellos quieren es que se escapan de un país para no pagar sus deudas con la sociedad. Entonces, aquí es necesario, según este principio, los delincuentes que vengan a nuestro país habiendo delinquido en otro estado deben ser entregados por el estado en que se encuentra, para así evitar la impunidad de las conductas delictuales. Luego vemos otro principio como es los derechos humanos que van a formar parte del Estatuto del Hombre deben ser reconocidos, protegidos y amparados por la legislación de cada estado.
los derechos humanos que forma parte el Estatuto del Hombre y del Ciudadano, ustedes recordarán esa norma internacional, ¿no? Deben ser reconocidos y protegidos por las diferentes legislaciones de cada estado, porque si no es reconocido por otros estados es como que no existiera esa norma y la persona frente a sus derechos humanos estaría desprotegida, desconocida. Luego vemos otra principio general del derecho que muchas veces también le dicen que es una fuente internacional, como por ejemplo la costumbre internacional. Y aquí la costumbre internacional puede ser definida como una práctica común. Es una práctica común que es aceptada por todos los estados. Es también una regla de derecho. Para ser fuente, en este caso la costumbre, debe de aplicarse de manera uniforme y constante. ¿Qué significa uniforme? Que debe aplicarse totalmente, completamente. ¿Y qué cosa quiere decir constante? Como la propia costumbre debe aplicarse no solamente una vez, sino debe aplicarse varias veces. ¿Y qué significa de general aplicación? Es decir, que debe aplicarse para todos por igual. ¿Y qué significa permanente en el tiempo? Que siempre se realice. Por ejemplo, la costumbre que tenemos nosotros ante ceder el asiento, por ejemplo, en el ómnibus. Es una forma en la cual nosotros hemos adquirido con el tiempo. Entonces, en el caso de la costumbre internacional también existe, por ejemplo, respetar sus religiones, ¿no? Hablar en el idioma, usar intérpretes, ¿no? Entonces han emanado estas costumbres internacionales, por ejemplo, el aceptar intercambio de monedas. Entonces, todos estos principios que hemos visto del derecho internacional surgen como una solución de conflictos de estas leyes. Y vamos a ver acá los principios del derecho internacional que también encontramos. Por ejemplo, en la costumbre, es decir, tenemos principios generales del derecho internacional que surgen por sí solos y derechos internacionales del derecho internacional que surgen por la costumbre, como es este caso, ¿no? Que tiene una repercusión en el tiempo, que ocupa gran espacio, que es de manera repetitiva, que es de interés general y que se prolonga a lo largo de su vida. Y acá encontramos, por ejemplo, uno de los principios. Dice, los bienes se rigen por la ley del lugar donde estén ubicados. Entonces, por ejemplo, si usted tiene su casa en Dinamarca, la ley que va a aplicar sobre qué va a pasar con su casa en Dinamarca va a ser la ley de Dinamarca. Nada más. ¿Por qué? Los bienes que se van a aplicar son de las leyes del lugar donde está ubicada su propiedad. Entonces, en este caso son los bienes o cosas, ¿no? Luego, otro principio. A este principio, donde se rigen los bienes del lugar donde está ubicado, se le conoce como la lex situs o la lex de la situación. También encontramos otra lex o ley que es la lex locus regis actum. Lex locus regis actum, que significa que los actos se rigen por la ley del lugar donde han sido celebrados. Por ejemplo, viene un extranjero al Perú y decide firmar un contrato de alquiler. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué ley se va a aplicar? ¿La ley del extranjero o la ley peruana? Entonces, los actos como han sido realizados acá en Perú, tiene que aplicarse la ley peruana. ¿Por qué? Porque es un principio general que nos dice lex locus regit actum, los actos que rigen por la ley del lugar donde han sido celebrados. También encontramos la ley de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa ello? Que las partes se van a someter a la voluntad y se debe respetar, es decir, no se pueden presionar ningún tipo de contratos, ni se pueden presionar por el hecho de ser extranjeros, someterlos
someterlos a que obligatoriamente cumplan con una norma. No, no se puede permitir. Eso se llama la ley de la autonomía de la voluntad. Asimismo, vamos a ver aquí cómo la jurisprudencia también se convierte en una fuente del derecho y también la jurisprudencia aplica principios. Un momentito, por favor. Hola, ya. Entonces estábamos acá viendo el tema de la jurisprudencia. En la jurisprudencia es importante, en primer lugar, reconocer lo siguiente. La jurisprudencia son sentencias, en la cual hay un gran desarrollo del derecho internacional privado, ya que a través de estas jurisprudencias o sentencias se van a poder ir aplicando a través de la unificación de criterios, se van a aplicar principios, porque el derecho internacional privado va a utilizar estas sentencias o jurisprudencias para poder ordenar de una forma moderna y acorde con la realidad mundial. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos la Convención de las Partes, como por ejemplo, la Convención de las Partes. Es una fuente del derecho internacional privado. En virtud de este principio, de esta autonomía de la voluntad, las partes, que son pues, puede ser un ciudadano peruano y un ciudadano extranjero, o pueden ser ambos ciudadanos extranjeros, no, perdón, sí, tiene que haber un extranjero, ¿no? Uno que es peruano y el otro es extranjero. Entonces, aquí las partes convienen a través de un acuerdo, convienen a través de un pacto o palabra entre ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos en este principio que nos dice lo siguiente. Las partes localizan el contrato en lugar determinado para someterlo a un derecho determinado. Por ejemplo, si hablamos de este alquiler de casa, ¿no? Encontramos pues que se va a ser sometido a un derecho determinado, es decir, que esto no puede ser contrario al orden público. Pero a la vez, según este derecho, no están obligados, dice acá, no están obligados a hacerlo así. Es decir, si gustan, pueden someterse a lo que señale el juez. Entonces, la convención de las partes priman ante cualquier desacuerdo. Y otro principio, por ejemplo, se refiere al principio de la autonomía de la voluntad o principio de la libre contratación internacional. Esto es en virtud de que las partes puedan acordar el contenido de sus obligaciones, es decir, de sus obligaciones y derechos, así como los efectos del contrato que ellos tengan a bien eh, firmar o pactar, ¿no? Luego vemos que en el derecho internacional, por ejemplo, existe un respeto respecto de los aspectos de fondo o sustanciales. Las partes pueden elegir la legislación que más le convenga. Es decir, las partes podrían someterse a los tribunales que ellos decidan. Por ejemplo, aplicamos la ley peruana o aplicamos la ley extranjera en cuestiones de efectos de contrato. ¿En qué caso se va a dar esto? Por ejemplo, en un contrato internacional.
Entonces, ahí vemos de libre contratación internacional. Una parte está en Perú y la otra parte está en el extranjero. Entonces, ¿qué ley va a aplicarse aquí? Va a aplicarse pues las partes dispongan, ¿no? Entonces, en el orden internacional vemos, por ejemplo, al respecto de los aspectos de fondo sustanciales, las partes pueden elegir la legislación aplicable, así como al juez que deba conocer la controversia que se suscite. Entonces, eso es exclusivamente en lo que es derecho, en lo que es derecho internacional comercial, derecho internacional comercial, como estuvimos viendo el tema de las partes. Asimismo, la semana, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada referente al Código de Bustamante, ¿no? Que es del derecho internacional, clase número 6 de su diapositiva, ¿no? Y también estuvimos viendo aquí la semana 5, vamos a ver aquí, los principios, ya lo hemos visto, los principios. ¿Qué más hemos visto acá? A ver. Un ratito. Acá está. Iniciamos sesión. Acá está. Vimos esto de... Vamos a compartir aquí. Ya está. Vimos también la clase pasada sobre... A ver, vamos a botar esto. Vimos sobre el marco regulatorio del derecho internacional público y privado, los tratados internacionales, entre otros, ¿no? A ver, déjeme ver acá la plataforma virtual, si no se nos está olvidando ninguno de estos derechos, perdón, ninguna de estas diapositivas, están todas las que hemos visto a lo largo de nuestra clase, ¿no? Acá está, vamos a ver. 3, 5, 6, ajá. Y también hay que recordar que estuvimos viendo sobre el código de Bustamante. Este código de Bustamante, ¿ya? No hay que olvidarnos porque también viene en el examen. Esas serían todas las diapositivas que vendrían en el examen. A ver, vamos a ir primero al código de Bustamante, ¿ya? Vamos a ir al código de Bustamante. Estuvimos en esa clase, conociendo cómo existe, pues, en nuestra legislación el código de Bustamante, el cual es un código o el primer código del derecho internacional privado, que todavía sigue en vigencia porque algunas normas todavía se están aplicando del código de Bustamante por diversos países, ¿no? Después vemos también que esta convención se dio en La Habana, Cuba, razón por la cual viene el nombre del presidente de La Habana, Cuba en ese entonces, Bustamante. Entonces, el Código de Bustamante es también conocido como el Código del Derecho Internacional Privado, o también conocido como el Código de Bustamante. Es un tratado, porque los países que intervinieron establecieron una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Asimismo, el derecho internacional privado
es una rama del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacional, conflictos a la ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar así la condición jurídica de estos extranjeros. Para algunos países, a esto también se les conoce como el derecho civil internacional, ¿no? ¿Quién fue su precursor? ¿Quién fue su precursor referente a, a este código de Bustamante? Fue Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, cubano, que fue presidente, es entonces abogado, jurista y político cubano, quien se dio cuenta pues que hay que poner, los países tienen que ponerse de acuerdo ante un conflicto de normas. Entonces, en un principio, el código de Bustamante no tuvo gran aceptación, la mayoría decía pues, ¿no? Entonces acá preguntamos, ¿no? ¿Por qué no fue en un principio, no firmaron este tratado Argentina, Uruguay, Paraguay? Porque por lo menos pues decidieron regirse bajo otras normas, como por ejemplo las normas de Montevideo, de esos tratados que hemos visto en las clases, en la diapositiva anterior. Y el resto de países ratificaron con grandes reservas, es decir, dijeron, no, no me conviene, que por acá, que por allá, mejor no me hago complico, ¿quién será Bustamante? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces vemos que acá que el código de Bustamante se rige bajo principios. ¿Cuál es este principio? En primer lugar, tenemos eh, que tiene artículos. El código de Bustamante tiene artículos. El artículo 1, por ejemplo, señala que los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, estos extranjeros van a gozar en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales en nuestro territorio. Asimismo, cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de estos Estados puede, en tales casos, rehusar, subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio de los nacionales del primero. En el artículo 2 señala que los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas de los demás nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. Asimismo, como garantizar las garantías individuales idénticas que no se extiendan, salvo disposición especial de alguna legislación interior o del desempeño de funciones públicas, como el derecho de sufragio y otros derechos políticos. Entonces acá encontramos que dentro del artículo 2, ¿no? Se garantiza sus derechos de garantía individual. Y en el artículo 3 nos dice que para garantizar los derechos civiles y los de garantía, las leyes deben aplicarse reglas vigentes en cada estado contratante. Entonces se dividen estas normas en tres clases, como por ejemplo las que se aplican a personas en razón de su domicilio o su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas normas personales o de orden público interno. Dos, las que se apliquen por igual a cuantos residen en el territorio, sean estos o no sean nacionales, denominadas también territoriales. También tenemos a las normas locales, por ejemplo, denominadas también territoriales, locales o de orden público internacional. También tenemos a las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas normas voluntarias o de orden privado. Y también tenemos en su artículo 4 del Código de Bustamante, los preceptos constitucionales son de orden público internacional. ¿Qué significa? Que lo que se diga, la norma internacional, ¿no? Debe respetar
a la Constitución. Y toda Constitución debe respetar también las normas de orden público internacional. Además, el artículo 5 señala que todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político y el administrativo son también normas de orden público internacional, salvo el caso en que expresamente se disponga lo contrario. Y luego el artículo 6 señala que en todos los casos no previstos en este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 30. Así también en el artículo 22 vemos el concepto, adquisición y pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas deben ser regidas por la ley territorial. El artículo 23 señala que el domicilio de los funcionarios diplomáticos y de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno para estudios científicos o artísticos será el último que haya tenido en su territorio nacional. Y el artículo 24 señala que el domicilio legal del jefe de familia se extiende a la mujer y a los hijos no emancipados, es decir, los hijos mientras sigan siendo hijos van a regirse por lo que señalen sus padres. Asimismo, el tutor y el curador o menores incapacitados en los cuales estén bajo su guarda, si no dispone de lo contrario a la legislación personal de aquellos a quienes atribuye el domicilio de otro. Entonces, todo menor debe tener un domicilio. No existe menor que no tenga domicilio. Asimismo, bien, asimismo, el artículo 25 señala que las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o personas jurídicas se van a resolver de acuerdo a la ley del tribunal. Si fuere él uno de los estados interesados y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. Y en el artículo 26 de esta ley podemos encontrar que para las personas que no tengan domicilio, se entenderán como tal el de su residencia o donde estas personas se encuentren. Es muy similar a lo que dice el Código Civil referente al domicilio de las personas. Y en el artículo 30, por ejemplo, vemos que cada estado aplica su propia legislación para aclarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, también es por parte de cada estado. Así como si fuera un menor de edad, que esté bajo demencia, imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad, la interdicción civil, es decir, incapaces. Son únicamente restricciones ante la personalidad que permiten derechos y aún ciertas obligaciones. Bien, y por último vamos a repasar nuestra diapositiva número 5 referente al derecho internacional comercial. Perdón, diapositiva anterior vimos el Código de Bustamante y también vimos el marco regulatorio de del derecho internacional público y privado y algunos tratados internacionales, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí cómo, se aplica este, este tratado. Bien. Bueno, ¿cuál es el marco regulatorio en todo caso? Un ratito, esperen. Por favor, voy a abrir bien esta diapositiva.
Bien, acá encontramos, por ejemplo, el marco regulatorio del derecho internacional público y privado y los tratados internacionales. Encontramos aquí, por ejemplo, en este repaso de la clase anterior, que conocimos, por ejemplo, el marco regulatorio del derecho privado. Dijimos que el derecho internacional privado es conocido como una de las ramas más importantes del derecho, ¿no? Es también una de las ramas en las cuales regula las relaciones, los vínculos, intercambios que se dan entre dos o más países. Asimismo, encontramos que el derecho internacional privado va a ser regulado por leyes internas en cada una de los diferentes países, que son los que establecen cuál es su norma de aplicación para cada caso. Si alguno de los intervinientes fuera nacional o fuera de otro país, o si el suceso que hubiera originado el producto estuviera en el territorio extranjero o nacional, ¿no? Entonces acá vemos que se aplican, en todo caso, repasamos también acá que existen fuentes directas y fuentes indirectas del derecho internacional privado. Las fuentes directas son la ley nacional, los tratados internacionales y la convención particular como fuentes directas. Y como fuentes indirectas son la doctrina, la jurisprudencia y las costumbres. Fuentes directas. Las fuentes directas son aquellas que influyen en la aplicación y creación de las normas jurídicas, pero no son aceptadas para crearlas por sí solo. Características propias de las normas internacionales. Encontramos que es obligación de los estados de contraer mediante tratados o convenios internacionales acuerdos. Es necesario contar, en todo caso, con normas. Es necesario contar con normas que garanticen, en todo caso, la solución, por ejemplo, en algunos casos que se apliquen de manera uniforme a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, los jueces en algunos países, como por ejemplo México, pusimos este ejemplo, la jurisprudencia es en mayor aplicación que los tratados, ¿no? En el Perú, nosotros también tenemos mucha jurisprudencia, al igual que ellos en los tratados. Es así como, a manera general, el derecho internacional, las normas internacionales como fuente del derecho internacional privado va a solucionar los casos de conflictos de leyes, conflictos jurisdiccionales, problemas de nacionalidad, condición jurídica del extranjero dentro de nuestro territorio peruano. Así también el marco regulatorio del derecho internacional público. ¿Cómo se va a regir esto? ¿Cuál va a ser el ordenamiento jurídico que va a regular el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales o en sus competencias propias o relaciones mutuas? Sobre las bases de ciertos valores comunes para realizar la paz, la cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Así también el marco regulatorio para encontrar que el derecho internacional es una fuente formal al lado de la costumbre internacional y los tratados internacionales, para lo cual los tribunales estarían obligados a aplicarlo sin necesidad de que exista alguna laguna o cuando alcance estas últimas fuentes, es decir, que se opere con autonomía. El objetivo de los tratados de libre comercio, como vimos acá, consiste en un acuerdo regional, bilateral. ¿Para qué? Para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes y los diferentes continentes, básicamente de todo el mundo. Esto consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, acuerdos en materia de servicio. Este acuerdo va a regir a las reglas de la Organización Mundial o la OMC por mutuo acuerdo, ¿no? Los tratados internacionales. Y bueno, miren jóvenes, aquí hasta acá viene el examen, hasta el objetivo de los tratados de libre comercio. Más no vamos a preguntar. Hasta acá nomás viene el examen, así es que ustedes ya estamos por terminar la hora, así es que vamos a
Vamos a ver cómo, por ejemplo, un tratado de libre comercio no necesariamente lleva a la integración económica, social, política o regional, sino también que es un caso, en el caso de los tratados, es muy diferente a la integración, porque la integración económica busca integrar a la comunidad europea como el Mercosur y la comunidad sudamericana para fomentar el intercambio comercial a través de cláusulas fiscales y de presupuestos, así como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un TLC. Entonces, a diferencia del TLC, que son acuerdos comerciales, regionales o bilaterales para ampliar mercados, en el caso de las integraciones económicas, como es el caso de la Unión Europea y la Comunidad Andina, así como el Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones, esto va más allá, porque aquí lo que se busca es fomentar un intercambio comercial a través de cláusulas de política fiscal, entre otras. Entonces, cuando nosotros encontramos hasta esta idea, podemos ver que existen varios tratados en los cuales Perú ha sido parte también. Acá, por ejemplo, vimos que ha habido un tratado de libre comercio para fomentar qué cosa, el comercio entre estos países. Es así como en el año 6 de abril, el año 2011, entró en vigencia el 1 de febrero del año 2012 este tratado de comercio sobre la importación de bienes beneficiosos para el Perú, como por ejemplo el acceso a diversos productos de importación desde México, de bienes y consumos, por ejemplo, de línea blanca. Y lo estábamos comentando en la clase pasada, recuerdan cuando señalamos que los principales centros comerciales de productos de línea blanca y tecnologías son de Perú y son tiendas que están de México, como Curacao, F y entre otras, en los cuales pues se permite el acceso a mayor variedad y calidad de productos a un precio más bajo, ¿no? Tenemos México y tenemos Perú. Tenemos productos químicos, televisores, tractores, automóviles, y por parte de México también pues en Perú productos farmacéuticos, dispositivos médicos, salsas, condimentos, jaleas, que entre ellos han intercambiado a fin de poder llevar esta interculturalidad. Y también algo interesante porque sus comidas de los mexicanos se parecen mucho a nuestras comidas peruanas, ¿no? Nosotros también nos agrada mucho la salsa, los picantes, los chisitos, los tortis, todo aquello que es, te permite, pues, tenemos parecida gastronomía, ¿no? Entonces, alumnos, ustedes, hasta acá nomás vendría el examen de todo lo que hemos repasado, el código de Bustamante, las fuentes del derecho son muy importantes, y el examen va a ser en el transcurso de esta semana. La próxima semana no hay clases porque vamos a estar para dar exámenes. Y bueno, les deseo pues la mayor de las suertes y lean bien sus preguntas. Recuerden que tienen un tiempo exacto para contestar, y yo sé que ustedes van a salir bien porque confío mucho en ustedes. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.